Buenos días a todos, mi nombre es Daniela Liscano, soy del programa Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y el día de hoy les vamos a hablar sobre una caracterización que se realizó al Colegio Magdalena Ortega en cuanto a un contexto educativo convencional. Buenos días, mi nombre es Jessica Alejandra Santos Castro, pertenezco al programa de Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras de la Universidad Libre. Voy a presentar la caracterización de un contexto educativo basándome principalmente en la categoría docente y en la categoría estudiantil. Antes de pasar a la caracterización, definamos rápidamente qué es un contexto educativo convencional. Entonces, se trata de aquellas instituciones educativas avaladas por el Ministerio de Educación que imparten una educación formal, la cual está dividida por niveles. Entonces está preescolar, educación básica, educación media. Ellos no requieren la participación de la comunidad para su concepción, toma de decisiones, administración, planificación, implementación y demás. Se centra en impartir una serie de conocimientos de determinadas áreas, las cuales para el Ministerio de Educación son obligatorias o fundamentales. Entonces, teniendo en cuenta esto, caracterizamos en 4 categorías ese contexto educativo convencional, que fue planta física, recursos, docentes y estudiantes. Esto con el fin de conocer, de entender y reflexionar mejor sobre esos contextos educativos convencionales. Bueno, la primera caracterización que se realizó fue la planta física. Entonces, el colegio pues debe ser ese lugar donde el niño se sienta en libertad. Entonces, por esa razón es importante tener en cuenta la planta física de las instalaciones del colegio en el que se imparte ese proceso enseñanza-aprendizaje. La planta física del Colegio Magdalena Ortega está conformada por 4 bloques de edificios. En cada uno de ellos hay 3 pisos, con corredores, escaleras, barandas, espacios con funciones determinadas y servicios específicos. El bloque morado corresponde a los grados de preescolar y primaria, el bloque naranja a los grados de bachillerato y el bloque verde corresponde a la administración y aulas especializadas. Sus aulas cuentan con un espacio amplio, acorde para llevar a cabo las actividades que se desarrollen dentro del aula con los estudiantes. Cuenta con espacios para ese desarrollo académico y convivencial, entonces donde estimula esa posibilidad de adaptación, apropiación de esos espacios. El colegio, a través del aula y de sus espacios exteriores, brinda una emancipación progresiva y natural, donde los niños se pueden integrar a la sociedad, puesto que ese juego contribuye al surgimiento de líderes, al afianzamiento del compañerismo, cumple con una acción socializadora. La segunda caracterización es los recursos. Entonces, los recursos que se pueden observar en el aula de clase es el uso del tablero, cuadernos, libros, hojas de papel, papel seda, los cuales están acorde con ese contexto educativo convencional. Entonces, pues para que este proceso educativo sea efectivo, es decir, que hagan aprender de forma duradera al alumno y contribuyan a su motivación para enriquecer ese proceso enseñanza-aprendizaje. Todos esos procesos o todos esos recursos, fortalecen dicho proceso, los cuales sirven como mediadores para ese desarrollo y enriquecimiento del alumno. Entonces facilita muchísimo más esa comprensión del contenido del tema que el docente está explicando y genera participación. En ellos se fijan conceptos del tema que se está, donde se logra desarrollar de forma extensa los contenidos, dando esos resultados de trabajo y reflexión esperados. Entonces, esos recursos incorporan estrategias de enseñanza, contribuyen y aportan significaciones a la construcción del conocimiento, como se puede observar en el video, en el que los estudiantes participan en el aula, están motivados,
puesto que el docente presenta una estrategia de aprendizaje diferente y transmite la información de forma interactiva, por lo que capta la atención de cada estudiante. En la caracterización de la educación, el docente cumple un papel fundamental, puesto que es el encargado de transmitir la información a los estudiantes. Es decir, no simplemente enseñarle y llenar su capacidad mental de información, sino enseñarlo a usarla y a transformarla en información útil para su vida diaria. Adicionalmente, el docente debe desarrollar actividades lúdicas, lúdico-pedagógicas que fortalezcan las capacidades cognitivas y capacidades motrices de los estudiantes, puesto que estas actividades desarrollan en el estudiante autoconfianza, participación, lo que puede ser muy beneficioso para cada clase. Adicionalmente, el docente debe ser un constante investigador, debido a que si un docente se actualiza constantemente de diferentes temas y de distinta información, podrá transmitirla a sus estudiantes de una manera más fácil o de una manera más actualizada. Es importante que los docentes nos prestemos de los diferentes espacios que nos brindan las instituciones para hacer lo óptimo para nuestras clases, es decir, aprovechar las salas audiovisuales, las clases al aire libre, aprovechar los salones, utilizándolos como centros de participación por medio de mesas redondas, por medio de conversatorios, de tal manera que podamos promover la participación, que es sumamente importante en el desarrollo de los estudiantes. Por otro lado, otro participante fundamental en la educación son los estudiantes, puesto que ellos son el eje central de la educación. Es decir, los estudiantes van desarrollando su identidad mientras van desarrollando sus capacidades físicas, mentales e intelectuales. Todos los estudiantes tienen un desarrollo de pensamiento totalmente diferente, es decir, que los estudiantes aprenden de distintas maneras. Es importante que nosotros los docentes tengamos en cuenta que los estudiantes, vamos a encontrarnos con diferentes estudiantes en un aula de clases, los cuales no van a aprender de la misma manera. Por eso es importante prestarnos de la investigación y de la comunicación para poder comprender y aceptar todos los retos que se enfrentan en la docencia. Desarrollar en los estudiantes el interés por la educación puede darse por medio de las diferentes actividades que desarrolla el docente. Como lo decía anteriormente, prestarse de espacios. Cuando un chico se siente más en confianza en su entorno, seguramente le va a ser mucho más fácil aprender, mucho más fácil participar y comprender pues la información que se le está brindando.